hell no, to the no, no, no. Sí, ya sé que en México, entre comillas, odiamos a El Chavo del Ocho, aún siendo algo, que, irónicamente, creamos nosotros, y que los brasileiros lo ven como si fuera, con todo el perdón, la representación de Jesús hecha serie, ya que, oh Dios mío, como lo aman allá, aún más que nosotros con Dragon Ball Z, o en Argentina con los Simpson, al punto de ponerle pelo con Photoshop, cosa que nunca se han molestado en explicar, y si hay un argentino viendo este video, entonces que nos explique esa manía de ponerle pelo a los personajes de los Simpsons. Y antes que me reclamen del por qué cambié de waifu otra vez, es porque, mientras que Sunomiya me compró con salchipapas, el dueño me compró con tacos de tripa. XD. No, ya en serio, cambié de Sana Sunomiya a Rias Gremory, por 3 detalles importantísimos. 1. Literalmente casi todos los fanarts de la presidenta Sunomiya fueron, y son, hechos con herramientas de inteligencia artificial. 2. Porque al imbécil de Nanashi, autor de Nagatoro, aún habiendo ya terminado su opus magnum, no le hacen su tan merecida, tercera temporada. Y 3. La presidenta Sana Sunomiya, aún teniendo a la legendaria Nana Mizuki, voz de Hinata Hyuga de Naruto, sale poco, tanto en el manga como en el anime. Y, pues con Rias-sama, aún teniendo también fanarts hechos con IA, al menos aún hay gente en estos días que le hace fanarts con sus manos, o sea, si son gente y no una pinche IA haciéndolos. Bien. Y quizá digan. Oye Rías, ¿entonces vas a hablar del Chavo del Ocho? Y yo les respondo que sí, voy a hablar de El Chavo animado. Y te daré 3 razones por las que El Chavo animado superó al Chavo real de Roberto Gómez Bolaños, sabiendo que se acerca su centenario en 2029, y sí, empezaremos con lo más cliché. Hablar del episodio del desayuno, pero daré unas cuantas observaciones y daré mis opiniones del episodio, el original, de 1973, como de las 2 partes de 1976. Porque sí, quizá no lo sepan, pero, el episodio del desayuno tiene 2 versiones reales, una de 1973, que para los que somos más fans de Chespirito no hablamos por no tener el mismo impacto que las 2 partes de 1976 aún teniendo el final triste, y la otra de 1976. Ya luego hablamos de la versión animada y por qué no le gustará a The Alchemist 174, quien dijo que El Chavo animado es la peor serie animada de México, y una de las peores en el mundo, y en parte, yo, lo contraargumentaré con mis opiniones. Y antes de que me linchen por decir que el animado fue mejor que el real, les digo que El Chavo animado a mí siempre me pareció mejor que el original y es que aún a día de hoy le guardo cierto cariño, pero sí, no niego que cuando yo era muy niño sí me tocó verlo, sí, el original, el real, y fue el episodio de la Casa de la Bruja de 1975. Pero sucedió algo que no sé cómo describirlo, si fue un falso recuerdo, si fue efecto Mandela o realmente sucedió mientras pasaba, y pasa que, mientras veía como doña Clotilde tiraba el juguete de don Ramón al caldero, de repente, la transmisión pasaba a algo. Algo que no recuerdo si era otro episodio o un corte comercial, pero daba a entender que doña Clotilde sí era una bruja. ¿En qué canal? En el que era el extinto Galavisión, que vino antes de Gala TV, mucho antes de ser el 9, y mucho después de ser el canal 8. Porque sí, el 9 era el canal 8 de Televisa, de ahí el nombre de El Chavo del 8, no solo por vivir en el departamento 8, sino por el nombre y número del canal. Era eso, y que mi padre me compraba DVD piratas, y entre ellos, me compró uno de El Chavo animado. Y debo decir que realmente me gustó la compilación de ese DVD pirata. Ahora sí, sin más que decir. Comenzamos. Número 1. El episodio del desayuno y el ping pong, versiones de 1973 y 1976, contra la versión del Chavo animado del 2005. Bien. Para comenzar, este es el punto más corto de todos, ya que con solo mostrarles las 3 escenas, o sea la de 1973 y 1976 con la versión animada ya es suficiente, pero de todas formas se los explicaré más a detalle. Primero les pido a que se vean las 3 escenas y luego tú me dices el por qué prefieres una versión u otra. Córrela. ¿Qué estás haciendo aquí, Chavo? Voy a esperar a que tu papá se despierte para que me dé mi desayuno.
Oh Dios mío, ¿pero qué fue eso? Neta, ¿qué tiene de gracioso que el chavo haya dicho? Voy a esperar a que tu papá se despierte para me dé mi desayuno. Eso no da risa, es triste, y hablo en serio, vaya que por eso los fans de Chespirito no hablan de esta versión, el final es horrible. Bien. Ahora pasemos con la versión de 1976 y al final la animada. ¿Qué estás haciendo ahí? Esperando a que tu papá se despierte para que me invite a desayunar. En serio, yo sé y entiendo que era otra época, pero... Dios mío, ¿qué tan cruel fue Gómez Bolaños como para no cambiarle el final por uno mejor? O sea, Chespirito modificó finales en los refritos de los originales. ¿Y el alcahuete no hizo eso con este episodio? ¡Mierda! Ahora sí, lo que supongo ustedes han querido ver, sí, una de esas veces en las que el chavo animado lo hizo mejor. La versión animada. ¿Qué estás haciendo ahí? Esperando a que Rondamón se despierte para que me invite a desayunar. Si alguien es tan, pero tan amable de pasarle este video a TheAlchemist174, quiero decirle algo a ese usuario. O si por azares del destino estás viendo este video, entonces déjame decirte lo siguiente. Muy bien, yo sé que tú consideras a El Chavo Animado como una de las peores series animadas del mundo, ¿verdad? Bueno, entiendo que quizá hayas visto El Chavo original y El Chavo animado, y que los dos sean muy recordados hasta nuestros días, desde el carisma de Ramón Valdés y Carlos Villagrán, un carisma que Sebastián Yapur ni Mario Castañeda, o sea, Don Ramón y la primera voz de Kiko, jamás le llegarán a los talones, pero... ¿Me estás diciendo que prefieres la versión original donde al chavo lo dejan con las tripas gruñendo hasta que caiga el día siguiente y que es una especie de lección que debemos aprender? Si ese es el caso y así piensas, entonces, eres serio casi rozándolo, Eddie. O sea, sí, entiendo que aunque le guarde cariño a El Chavo Animado, tengo que reconocer que sí es una serie mala, pero no puedes negar que, aunque sea de perdida, admitas que este capítulo es, creo yo, el mejor de todas sus 7 temporadas que tuvo. Porque, aunque la gracia de Kiko sea la de ser un niño mimado e insoportable en algunos casos, en esta versión, Kiko demuestra mucha más humanidad, más humanización y hasta un cierto remordimiento que su versión, y, sí, quizá hayan episodios del real y animado en que quieres darle los 3 golpes que el chavo le daba pero elevados a la enésima potencia, pero en este episodio no puedes negar que Kiko demostró que si hacías bien esta cosa pudo ser mejor que el chavo de Roberto Gómez Bolaños, pero desgraciadamente se aventaron unos viajes remarihuanos, incluyendo a Roberto Gómez Fernández, que quizá trajo un poco de María para aventarse los episodios remarihuanos que tenían, aunque hubiera preferido que en la versión animada Kiko trajera algo menos obvio como aunque sea una torta de frijol o un sándwich, algo opuesto a las tortas, o incluso algo sano como una manzana. Si el Chavo Animado hubiera sido serializado, o sea, que fuera lineal y no cosas random que se soltaron al final de la segunda temporada, quizá le hubieran dado un desarrollo de personaje a todos los personajes originales y vaya qué desarrollo hubieran tenido si hubiera sido así, no cosas remarijanas. Bueno. Espero haberte hecho cambiado de mente. Espero. Ahora sí, pasemos con el punto 2. Número 2. El episodio de la muerte del señor Barriga. Sí, así es, y quizás se pregunten lo siguiente. ¿Por qué criticas el episodio donde el chavo piensa que mandó al señor Barriga a un Isekai? Simple. Es por la forma en que la vieja chancluda piensa que el profesor Girafales le iba a cantar a otra mujer cuando se refería a cantarle a capela, o sea sin acompañamiento. Pero... ¿qué hizo mejor el episodio, una broma de gran peso, de la serie animada, que el episodio, La muerte del señor Barriga de 1977 del Chavo Real? No pudo. Bueno. Primero les pido a que se vean la versión original y ya luego les muestro su contraparte animada, ya luego terminando la comparación te explico. La traje para usted, y le voy a cantar con mucho gusto y finas atenciones. Pero si ya se fue el mariachi.
Es que se asustaron por el escopetazo. Pero esta noche le cantaré a capela. Creí que venía a cantarme a mí. La traje para usted. Y le voy a cantar con mucho gusto y finas atenciones. Pero si ya se fue el mariachi. Es que se asustaron con el escopetazo. Pero esta noche le cantaré a capela. Creí que iba a cantarme a mí. ¿Recuerdan que dije que había un detalle que hacía que esta versión sea mejor? Mentí. Hay dos. Pero primero, valga la redundancia, vamos con el primero. El tono en que doña Florinda Mesa vieja chancluda de Simpirito dice: creí que venía a cantarme a mí, en la manera en la que dice esa frase, en lo personal a mí me suena muy de celos y casi enojada, pero del lado de Erika Edwards, lo dice con un tono más triste, casi lamentándose de casi ahuyentar al maestro Girafales, incluso llegando al punto de casi mandarlo a un Isekai. Ese es el primero, pero no por ello lo más importante. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Bueno. Técnicamente este es el segundo, aunque lo haya dicho primero, pero lo que sale primero lo digo segundo. Pero quizás se deba a que Florinda Mesa siempre fue odiada por mucha gente. Cajos, como me gustaría que gane alguien del PRIOPAN para que quite su mugrosa estatua o monumento de Juchipila y ponga una estatua ecuestre dedicada a Simón Bolívar. Bueno, pienso que el punto va para Edwards, por ende el animado, porque la vieja chancluda pero en su versión animada suena más como si fuera a llorar y además sintiendo culpa por casi ahuyentar al amor eterno de su vida. Y dos. Mientras que en la versión original no suena la música de romance de Doña Fodonga y Maestro Girafales, en la versión animada sí suena, aunque de manera irónica más no de manera real, de romance, y pienso que aunque fuera de manera irónica como dije y no de romance real, fue muy bien aprovechado para el momento. Ahora sí, pasemos con el siguiente y último punto. Número 3. Siendo sinceros, me costó mucho decidir cuál fue la tercera cosa que hizo el Chavo animado mejor que su versión real, y creo haber encontrado la respuesta. Y se trata de ni más ni menos que del episodio de Satanás, pero en sus versiones de 1973 y 1976, contra la animada. Otra vez, al igual que antes, primero vean los originales y ya luego te muestro la animada. Mierda, espero no me caiga copyright. Vamos a ver, perrito, vamos a ver. ¿Quién es este perrito? El perrito más bello de todo el mundo. Sí, ya sé que me dirán. Guau, ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué hace que la versión animada de El perro de la bruja del 71 que se parece a Don Ramón sea mejor que la versión original? Es simple. Para quien se lo pregunte y para los que conocemos de perros, el perro de Doña Clotilde animado, es, en realidad, una especie de cruce animado, obviamente, entre un Scottish Terrier y un Schnauzer miniatura. Si no me creen les dejo imágenes de dichos perros por 5 segundos. Cada uno. ¿Listos? Ahí van. ¿Y por qué meto al Schnauzer miniatura y digo que es una mezcla? Porque mis padres y yo tuvimos una hembra de esa raza y déjenme decir que cuando veíamos ese episodio, sobre todo en su día de estreno, ya teníamos a Patty, nombre de nuestra difunta perrita, y mi madre no pudo evitar asimilar a Patty con Satanás, pero lo que hace que sea cruce de Schnauzer con Terrier escocés son los bigotes. ¿O me vas a decir que solo es Don Ramón versión canina? Pues no. Hay mucho parecido entre el Scottish con Don Ramón animado. ¿Qué hace que la versión animada sea mejor? Que los perros seleccionados, como dijo Don Ramón, son muy feos, encima que no son del color de la oscuridad, o sea, negro, en uno es blanco y en otro es salchicha negro. Sí, quizás sea superficial, y sí, quizás sea mi opinión y que no la vayan a tomar en serio y que no niegue que el Chavo original siempre será icónico y el Chavo animado será olvidado, pero... no me voy a poner como esos pseudo youtubers y pseudo loquenderos que dicen: ay, no se tomen mi opinión en serio. No. Quiero que se tomen en serio mi opinión, quiero que se tomen mi video en serio.
Y no, tampoco este video es para entretener, y quizá no haya dado razones coherentes, pero aún sostengo que este video se debe tomar en serio porque yo odio a muerte el tirar cosas al caño. Y bueno, terminamos. Y recuerden, que, si el video les gustó te pido que le des pulgar arriba, te suscribas, actives la campanita, y me sigas y agregues en todos mis contactos. Querido público, recuerden que estoy abierto a sugerencias, así que si quieren sugerirme algo puedes hacerlo, pero solo por Twitter, que se vaya a chingar a su madre Elon Musk que no le diré X, y por mi abandonada página en Facebook. Nos vemos para la próxima.